Estamos en Hangout con Luz Jabato desde Madrid y conversaremos un poco acerca de términos básicos y la funcionalidad básica de lo que es el SEO en web. Bueno, pues primero os quiero explicar un poco qué es el SEO y a partir de ahí pues vamos haciendo preguntas y demás. SEO es lo que Google denomina como posicionamiento natural, es decir, la parte en la que tú metes en el buscador las palabras clave que quieras, por ejemplo, tienda de zapatos en Madrid. Entonces, en esa parte aparecen unas posiciones y hay un ranking. La parte que no está pagada es la parte de SEO o posicionamiento natural. Y la parte pagada es la parte de SEM, que es la publicidad de Google, que eso lo hablaremos otro día. Entonces, bueno, para entrar en ese ranking hay que cumplir ciertos parámetros de Google porque lo que Google quiere es calidad. Entonces, da igual que tú le pagaras, por ejemplo, muchísima publicidad, que nunca estarías en las primeras posiciones de SEO si tu web no está optimizada, que es de lo que vamos a hablar, de optimizar las webs para que en el buscador aparezca por lo menos en la primera página, que ya eso es todo un logro. Eso es correcto. Bueno, como decía, el SEO está dentro de lo que es este posicionamiento orgánico, nada tiene que ver con la parte de paga y es una revisión no solamente dentro del sitio web, sino de cómo se ve nuestro sitio web fuera de allí, ¿verdad? Que es lo que llaman SEO on-site y SEO off-site, ¿verdad? Dentro y fuera del sitio. Tenemos que cuidar mucho, sí, tenemos que cuidar mucho el contenido de nuestro sitio y cómo lo llevamos a las redes sociales, a las comunidades. Eh, Optimizar una cantidad de parámetros que vamos a conversar ahorita, a mencionarlos más específicamente, de forma tal no solo que Google le guste el contenido, le guste la forma como está estructurado el sitio, sino también a la audiencia, ¿verdad? Que llegue a ellos y que llegue de forma efectiva, que sea útil lo que estemos ofertando o promocionando, publicando a través de ellos. Efectivamente. Como bien dices, todas las páginas de nuestra web tienen que estar relacionadas entre sí, no vale que una me hable de zapatos y la otra de aviones. Todas las páginas tienen que tener un contenido único y tienen que estar claras y ser concisas, lo más concisas posible, y teniendo siempre las palabras clave que van a hacer que nosotros posicionemos en Google. ¿Qué son las palabras clave? Pues las palabras clave son unas palabras que tú metes en la web y que lo que hace es que cuando las arañitas de Google lo lean, te posicionen cuando busquen, por ejemplo, zapatos en Madrid. Entonces tú en tu web tienes que tener metida la palabra clave zapatos en Madrid o zapatos Madrid y entonces Google te posicionará para que te vean en las primeras posiciones de su página. Sí, hablando de eso de las palabras claves, leí hace poco no solamente utilizar una palabra en concreto, sino de repente una frase que identifique, que sea muy puntual con el producto o el servicio del que se refiere la página. Una forma también de diferenciarte, de alejarte del montón y que te muestre en una búsqueda de forma más efectiva. Claro, porque Google tiende ahora mismo a la búsqueda tal y como se habla. Es decir, ya no es como antes que había que poner zapatos más Madrid, por ejemplo. Ahora Google la tendencia que tiene es a que si tú buscas zapatos en Madrid, te aparezca así. Ellos lo llaman keyword o palabra clave, pero si os dais cuenta, esos son 3 palabras. Zapatos en Madrid, ¿vale? Pueden ser frases, hombre, tampoco nos pasemos de largas, porque a Google tampoco le gusta que sean extremadamente largas, pero puede ser de una a varias, ¿vale? Por ejemplo, manoletinas en Madrid o cualquier tipo de zapato, por ejemplo, botas, zapatos en Madrid. Eso podría valer también de palabra clave, que conlleva 4 palabras, pero
Es una keyword, realmente. Mira, como íbamos diciendo, lo del título en el sitio web, dentro de cada artículo, cada información que se publique, tratar de no emplear títulos tan largos y que no comiencen en su descripción, que no comiencen con artículos. Es decir, por ejemplo, la ciudad de las flores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces simplemente escribir ciudad de las flores, ¿no? Entonces simplemente es una cuestión de quitar ese contenido extra que no aporta, pero que también cuidando que no se pierda el mensaje que se está dando. Efectivamente. En cuanto al contenido, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros escribimos un artículo, aparte del título, Google mira dentro de lo que nosotros escribimos. Entonces, ¿cómo lo mira Google? La parte de arriba de la web es más importante que la parte de abajo. Es como si fuera una pirámide invertida, igual que se utiliza al escribir en los periodistas, por ejemplo, las noticias. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el contenido más relevante tiene que estar en la parte de arriba y el menos relevante en la parte de abajo. Entre medias, ir destacando las palabras con negrita o como queramos, que son clave para nuestro negocio, para nuestro artículo o lo que queramos escribir. Sí, también es tener presente que no debemos crear títulos engañosos. Es decir, el título de la información que se da, del contenido, del post, del artículo, debe tener una relevancia directa con lo que se está plasmando dentro de su contenido. Utilizar las palabras claves tanto en el título como en subtítulos si los tenemos, al igual que en el contenido, al igual que en la configuración meta del sitio web. Siempre tenemos que tratar de llevar una coherencia en eso. Tú sabes que a mí me pasaba en un principio, hablando un poco de la experiencia y como uno va aprendiendo, de repente hacía un artículo sobre redes sociales, entonces al simplemente uno decir redes y hacer una mención, pues uno de repente colocaba como etiqueta también Facebook, Twitter, YouTube, ¿verdad? Hacer mención a distintas redes como para traer ese tráfico por allí, pero eso queda catalogado también como esa parte engañosa si no estás dando una información, digamos, relacionada directamente con cada una de las redes que mencionas. Entonces claro, simplemente con mantener de repente la etiqueta redes sociales, ya estás manteniendo una coherencia con lo que estás proporcionando dentro del artículo. Y pues son cositas que uno va aprendiendo. Tenemos que tener cuidado porque un exceso de palabras clave Google también lo penaliza. Es decir, no podemos poner en toda la página, pues, zapato, 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 zapato. O, me da igual, lo que tú decías, Twitter, Facebook, si no estás hablando de eso. Hay un porcentaje del cual no debemos de pasar para que Google no nos penalice. Ahora mismo no recuerdo cuál es. Creo que es un 7 o algo así, o un 13, algo así, pero es poco. O sea, realmente una de las malas prácticas que Google penaliza es que tú pongas muchas palabras clave. Porque realmente no estás dando contenido, solo estás dando palabras clave. Y el contenido es el rey, no nos olvidemos. Sí. Sí. Y la otra de las cosas importantes que debemos tener dentro de cada artículo que publicamos es la calidad de las imágenes. La calidad de las imágenes, usar siempre un formato que sea, digamos, que no solamente dentro del sitio mantenga la calidad y esté relacionado también esa imagen con el contenido, sino que cuando vayas a compartir esta información a otras redes sociales, la imagen se mantenga, no se corte, no se pixele, no se pierda información relevante. Efectivamente. Y además tiene que tener un título relacionado y cuando tú te pones encima de la foto, la descripción, el alt, tiene que ir relacionada con la fotografía y con el contenido que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque Google no lee las imágenes, no las ve. Google lo que lee son las palabras que nosotros hemos puesto. Que Google no lee las fotos. Lo que Google lee son los contenidos de palabras que nosotros hemos puesto en el título y en la descripción de la fotografía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esas descripciones. En los títulos sí se puede poner acentos, pero por ejemplo las descripciones no hay que utilizar acentos y hay que ponerlas siempre con un guión intermedio.
también es por temas de usabilidad, porque para que los ciegos puedan saber lo que hay en esa foto, necesitan esa descripción. Sí, no, y que esa descripción y ese nombre que definimos con la etiqueta AL es necesario para cuando haya problemas de conexión en la carga de los datos. Si no se muestra la imagen, al menos se muestra una información acerca de lo que se supone que va allí en ese espacio dentro del sitio web. Entonces es muy importante, tenéis que tener muy en cuenta que hay que revisar todas las fotos que tengáis en vuestro sitio web y ver que están correctamente implementadas. Sí. Yo iba a decir, hablando de eso, que por otro lado tenéis que mirar que todos vuestros enlaces lleven a algún lado. Porque si pones un enlace de interés y te lleva un error 404, Google te lo va a penalizar. Entonces es bueno que cada 2-3 meses que tú veas, revises página por página todos los enlaces que tengas y te asegures de que te llevan a alguna parte. La parte evidentemente relacionada con tu contenido, pero bueno, por lo menos que te lleven a algún lado, ya sea a la web de otra persona o a nuestra propia web. También hay que tener cuidado de no abusar cuando se comparten en los enlaces de los sitios web, de los blogs, en las redes sociales, en los grupos. Hace creo que promedio de 2 meses más o menos hice un post sobre eso, porque ciertamente uno por buscar información y estar al día y conocer, digamos, otras personas que se desempeñan en el área, pues nos unimos a diferentes grupos, sobre todo en Facebook. Y sucede que de repente estás en hasta más de 10 grupos relacionados con el mismo tema y tienes personas que están en los mismos grupos, pues comparten esa misma cantidad de espacios. Y cuando compartes los posts, si lo compartes si lo compartes en todos los 10 grupos, todos los ven al mismo tiempo, te llega la cantidad de notificaciones y resulta que es la misma información. Entonces, un poquito que te lleva también a perder esa audiencia, sí, porque eso queda catalogado como spam. Entonces, digamos que eso estaría dentro del SEO, fuera del sitio, ¿verdad? No solo la calidad, sino la cantidad, la forma como comparte, como buscas atraer la atención. Es más, tenemos que tener cuidado porque hace tiempo salieron unas webs que se dedicaban a que tú pusieras enlaces independientemente de la temática que tú tuvieras. Y entonces esas webs, al final Google las ha denominado como granjas de enlaces. Si ve que tú tienes algún contenido metido en esa web, al final te penaliza. Y Google cuando penaliza, hay que tener mucho cuidado, porque tiene 2 formas de penalización. Una que es más fácil de que te perdone, por así decirlo, escribiéndole unos textos, etcétera, etcétera, pero tiene otra que es que te lleva a la página 99 de Google. Y entonces a partir de ahí tienes que empezar desde cero todo tu SEO y cambiar absolutamente todo. Y le digas lo que le digas, Google te va a decir que no, que has hecho una mala praxis, que se acabó. Sí, eso sucede y luego pues tienes el cliente detrás de ti tratando de que solucione eso de la forma más inmediata posible y pues no siempre el cliente entiende cuando le explicas que no depende de ti, que depende de Google y pues hay que buscar otra forma de solucionarlo y la mayoría de los casos es creando un sitio web nuevo que empieces desde cero y que no tengas esas penalizaciones ahí sobre el sitio. Pues lo otro que hay que ir haciendo es siempre ir midiendo dentro del sitio web qué funciona, qué no, sobre todo las personas que dejan colar la publicidad, ¿verdad? Que están monetizando con publicidad dentro del sitio, ver que funcione en el espacio donde están colocando y que no interfiere con digamos, esta sección importante donde vas a ofrecer también tu contenido de valor. Que el que vaya al sitio no huya por la publicidad. Igual como cuando tienes ese poco de ventanas emergentes que estás viendo información e inclusive he visitado sitios en los que no encuentro la forma de quitar la ventana emergente, es decir, te obligan a leer, te obligan a suscribirte, te obligan a ejecutar alguna acción antes de poder terminar de consumir ese contenido de valor que te está ofreciendo el sitio. Es decir, no terminas llevándote la información, sino que te vas huyéndole a todas esas opciones
que agregan al sitio, todos esos plugins que tratas no sé si pienso yo, de repente demostrar que puedo tener bastante plugin en mi sitio o que puedo tener muchas opciones que terminan siendo invasivas. Pues. Yo personalmente me voy, o sea, y me dedico a esto, porque yo personalmente considero que hay que mantener un equilibrio entre monetizar tu web y acosar a la persona que entra en tu web. Una cosa es que vean un anuncio relacionado, lateral, o un pop-up que te salta en ese momento, y otra cosa es que no puedas asumir y empieces a clicar y te empiezan a salir pestaña y pestaña y pestaña y pestaña, y entonces yo directamente los cierro, porque además considero que no están haciendo una buena praxis. Entonces, igual que lo hago yo, el 99% de las personas lo van a hacer. No es que yo sea un caso único, yo soy una persona completamente normal. Entonces, tenéis que aprender a guardar ese equilibrio entre monetizar la web y acosar al cliente, al posible cliente o lo que sea. Es un consejo que os damos nosotras como por experiencia y demás que hemos tenido. Sí, otra cosa que he visto también en cuanto a las URLs. ¿Sabes que ahorita hay como una moda de usar un WordPress, usar plantillas y de blog y llevarlas a tu sitio web, usarlas como sitio web? Sí. ¿Qué sucede? Que cuando creas un artículo, se asigna un número. Por lo general no te da una URL. Creo que eso lo hace cuando estás trabajando de forma local, porque cuando estás online dentro de los servidores de WordPress, sí te toma el título como una URL. Entonces, ¿qué sucede cuando estás trabajando de forma local dentro de tu propio hosting con estas plantillas? Creas un artículo, no te toma el título como el nombre de la URL de ese sitio, de esa página, sino te asignas un número. Y muchas personas publican así. Es más difícil indexar. De hecho, hay aplicaciones, hay plugins, por ejemplo, en WordPress puedes instalar Yoast. Y Yoast lo primero que te dice es que el título de la página o la URL de la página no tiene la palabra clave que está dentro de la metadescripción, y eso también afecta el SEO de ese sitio. Entonces, así como utilizamos la palabra clave en el título, en el contenido, también hay que utilizarla al asignar la URL del sitio. Es lo que Google denomina como URLs amigables. Es decir, que tú en la URL lees el contenido que va a haber en la página. Esa URL, como tú decías en WordPress, lo primero que tenéis que hacer es editar esa URL, porque de entrada siempre te va a asignar un número. Entonces hay que editar esa URL y poner el contenido con guiones medios siempre, ¿vale? Y sin acentos y ñes para los españoles. Cuidado con las ñ, que no es buena idea usarlas ni en las web ni en nada. O sea, las ñ fuera. Entonces, lo que te hace Google es que si la URL es amigable, te indexa mejor la web que si no es amigable. Si no es amigable, te penaliza. No quiere decir que te vaya a llevar a la página 33, que es otra de las penalizaciones que tiene Google, esas de las salvables, pero sí que te penaliza y quizá te quite de la primera página. Entonces hay que mirar que todas las URLs son amigables. Como bien dice. Al igual cuando haces una modificación, sabes que cuando comienzas siempre creas un sitio, un blog, de repente le asignas unos nombres y luego pasa cierto tiempo, entonces comienzas o a reciclar este contenido o a reestructurar en base a lo que has aprendido. Entonces, una vez que modificas una URL, si la has compartido, pues debes ir a donde la hayas compartido, no sé, llevar un seguimiento de eso para que puedas modificar allí el enlace, porque si no, cuando las personas intenten llegar a tu sitio, pues la URL no existe porque la has modificado dentro del sitio web. Eso también hay que llevar un control, porque al no encontrarla, pues Google también toma en cuenta pues que como si has eliminado la página y pues el tráfico que no tiene a dónde dirigir el tráfico. Es como si hubieras eliminado la información que hay. Entonces, es verdad que Google vuelve a mirar eso y dice, uy, aquí no hay nada. Entonces, como no hay nada, pues está vacío y es como si fuera el error 404 este que os acabo de comentar. Y entonces, pues, te penaliza. Es que Google penaliza muchísimo si no tienes las páginas adecuadas y si no tienes las webs claras. Por ejemplo, un truco.
y vosotros vais a hacer una página de e-commerce, aparte de que el carro esté siempre súper a la vista, nunca hagáis que la persona dé más de 4 clics para comprar. A partir del tercer, cuarto clic, la gente se va y os deja de comprar. Entonces esto es lo mismo. Nosotros en una página normal, a partir del segundo clic o tercero, si no hemos encontrado la información, nos vamos a ir a otro lado donde nos la den mejor. Es así. Porque nos hemos acostumbrado a que tiene que ser así. Hay estudios también donde todavía están verificando entre los 3 y los 5 clics, pero la mayoría apuntan es a que 3 clics es lo mínimo que deben dar antes de ejecutar, dar el último paso pues, antes de comprar. O antes de concretar dependiendo de lo que tú te planteas como objetivo dentro de ese sitio. O sea, comprar, obtener el registro, pero no superar los 3 clics. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay páginas que te hacen rellenar muchísimos datos, por ejemplo, antes de comprar y demás. Y eso de formulario tras formulario es tedioso. Empiezas a rellenar y sigues rellenando y dices, mira, dejo de rellenar y me voy a otro lado donde ponga el carrito, donde pueda pagar con PayPal directamente y me quito de rellenar todo. No, y que fíjate que ese tiempo que la persona tarda en una sola página rellenando también es penalizado. Google también revisa el tiempo que dures en una página, el tiempo que tardas en pasar a la otra, y si te devuelves porque no lograste completar algún paso, pues también. Y si te sales del sitio porque no tienes todos los datos que requieres para completar todas esas 3 páginas de formulario, pues eso también entra dentro del lapso que necesita Google para decir si la página está apta para un posicionamiento o no. Con lo cual es muy importante que solo pongamos los datos necesarios y súper necesarios para el envío. O sea, el nombre, los apellidos, un correo electrónico y la dirección. Y nos olvidamos del resto de cosas. No nos interesa ni la edad, ni el sexo, ni nada. O sea, eso nos interesa para nuestras estadísticas, pero no para que compren. No, y que los datos adicionales se pueden obtener posterior a cuando se haya realizado una compra, no antes. Claro. Mira, que te iba a decir, hay una opción para verificar algunas de estas cositas que venimos hablando, y es con el Webmaster Tool. Con esta herramienta puede la persona ir viendo lo de los enlaces, el tiempo de carga, hay varias herramientas que te permiten tener, bueno, inclusive dentro de la misma Google Analytics puedes ver muchas opciones para ver si la página está optimizada o no. Allí tú puedes ir analizando, claro, no te va a decir directamente en ese punto debes optimizar, pero con los datos que te arroja tú vas viendo en qué punto debes lograr debes hacer los ajustes. Tienes la de Webmaster Tools, que es buenísima, y luego para tema de palabras clave y de búsqueda y demás está Google Trends, que son las búsquedas anuales y demás o del momento que se hacen por ejemplo, en España, en Venezuela o donde sea, porque se pueden hacer localizadas. Puedes mirar en Google AdWords, aunque no hagas campañas de publicidad, y puedes buscar también en Google Keywords Planning, que es lo mismo. Quiero decir, hay varias herramientas, entonces tú decir, lo mejor que yo aconsejo es mirar siempre en dos. Ninguna es factible al 100% y fiable al 100%, entonces yo siempre busco en dos. Entonces ya, en base a eso, me hago mis historias y digo, pues esta palabra clave tiene muchas búsquedas, esta palabra clave me gusta por esto, esta me va a venir tráfico de aquí y esta me va a venir tráfico de aquí. Entonces haces un combo y las pones. No, y como le decía Patricia en el hangout anterior, una de las cosas que me tiene muy súper motivada con Google Analytics es cuando puedes ver en tiempo real el tráfico que llega a tu página y de dónde. Entonces, a mí me encanta medir esto. Una vez que yo hago una publicación de un artículo, lo primero que hago es tener Google Analytics en tiempo real y me gusta ver de dónde llegan mis espectadores. Curiosamente, comentaba hace poco que tengo más audiencia fuera de Venezuela que dentro de Venezuela. De hecho, tengo bastante audiencia hacia México, Colombia y España. Bueno, aquí yo hablo
Entonces, pues uno trata también de adaptar los contenidos para todas las zonas, para Claro, todos los espacios, claro. todos los... A la colación de lo que tú dices, es muy importante que las palabras clave de nuestras webs, por un lado sean un poco universales, pero por otro lado, si son negocios locales, no utilizamos el mismo vocabulario en España que en Venezuela. Por ejemplo, Exacto. en Argentina, por ejemplo, la palabra concha, aquí en España, una concha de mar que te encuentras por la calle, que en Argentina es algo que no, bueno, algo sexual y demás que no, es mejor no nombrar. Entonces, tenemos que Fíjate tener, que Concha también es usado como nombre y como apellido. pues sí, y en España también, pero en Argentina es el aparato reproductor femenino, ¿vale? Entonces, a la hora, imaginaos que tenéis una tienda de artesanía y una de las cosas que vendéis son conchas dibujadas. Pues hay que tener cuidado con esa palabra clave, porque no en todos los países es lo mismo. Entonces, es un ejemplo para que, digo, Ya. como este Hangout es internacional, para que si estáis en México, estáis en Venezuela o estáis en España, yo de repente desde aquí, desde España, quiero posicionar algo en Venezuela. Yo tengo que preguntarle a Irene qué palabras utilizan ellos, por ejemplo, para paquetería o para tal, porque no van a ser las mismas que yo use aquí a nivel español y local. Incluso dentro de nuestras comunidades autónomas a veces no usamos lo mismo, por lo cual entre países de habla latina, menos yo creo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. El lenguaje, la ortografía, la forma como redacta, todo eso influye. Efectivamente. El estilo, Ya no está. usar, dependiendo de la audiencia, del tipo de negocio, de marca, de sitio, los colores que se usan, no perder, por cierto, los colores de la entidad corporativa. Es tan interesante la forma en cómo conecta el público con la marca y pues que debes dejar mantenerlos dentro del sitio web, así como dentro de toda la papelera de todos los cosas por fuera, pero en el sitio web es bien interesante porque fíjate tú que ver con eso de esas web falsas que hay en estos momentos, que consigues diferentes sitios con mismo nombre, con mismos contenidos similares. Entonces, pues mientras más mantengas la identidad dentro de tu sitio, mejor. Las personas van a diferenciarlo rápidamente. Efectivamente. Además mantiene tu marca y en caso de que tengas un blog personal, como en el caso de Irene, mantienes tu imagen de marca como profesional, en este caso de páginas web y marketing online, que en otros casos pues se mantiene otro tipo de imagen de marca. Bueno, no sé si nos queda algún punto importante por tocar. Yo lo que tengo anotado más o menos está todo. Lo único que para los que sepáis programación, esto sí, tenéis que tener muy claro que hay un archivo dentro de las web, pero yo creo que en WordPress no está, que es la de archivos robots.txt, que es la página, es una página como si fuera un bloc de notas que se inserta dentro de la web y que le dice a los robots cómo tienen que leer y qué tienen que leer dentro de la web. Esto lo comento para la gente que sepa programación, o si vosotros estudiáis marketing y tenéis un programador, que sepáis que esa página existe y que podéis hablar con el programador sobre eso, sobre qué queréis que se lea y qué queréis que no se lea. Porque dentro de mi propia web yo hay cosas que puedo poner que quiero que se lean y otras que no. Pero eso entra dentro de un poquito de tener un poco de programación a nivel pues o básico o ciertos conocimientos ya de programadores web como yo. Sí, aunque creo que hay partes, más que todo dentro de las plataformas de blog, en los que puedes editar el archivo. Por ejemplo, Blogger permite editarlo desde la interfaz gráfica, porque ya lo he hecho antes. Sí, ya lo he hecho antes. Más siempre hay que tener cuidado con las modificaciones que se hagan. Digamos, familiarizarse primero un poco con los términos, qué significan, a dónde voy. Es lo mismo tener el conocimiento del HTML que saber qué es lo que te está diciendo directamente la plataforma.
Y lo digo pues por experiencia propia, porque de repente yo ya tenía conocimiento de HTML, pero cuando llegué a Blogger, al no conocer en ese momento, digamos, toda esa terminología técnica que va directamente relacionada con el SEO, pues estaba como que un poco perdida. Entonces toca primero aprender HTML, aprender un poquito de todos esos términos técnicos que se manejan dentro del SEO y luego ir a familiarizarse con la plataforma antes de hacer las modificaciones. Claro, eso siempre. Si contamos con algún profesional que nos pueda ayudar, yo por ejemplo que estoy más especializada en marketing que en temas de web, aunque sepa SEO y tal, estoy más, yo programación sé básica. Pues si contamos con un profesional que sepa programar bien y demás, yo prefiero quedarme con la parte de marketing, publicidad, etcétera, etcétera, atención al cliente, que es lo que yo soy experta y SEO, y dejarte a ti la parte de programación a ti o a otros conocidos españoles que me van a echar una mano seguro. Porque oye, Sí, yo puedo opinar, pero luego me pongo a trastear y lo mismo rompo algo. Yo vengo migrando de la programación al marketing. Ya, lo sé, pero bueno, siempre te pediré consejo a ti antes que a otra persona. Sí, como siempre digo, pregunto primero. Mira, algo que antes que se me olvide, lo que decías del error 404, que no solamente puede suceder porque esté caído mal configurado algo, sino que de repente, no sé, queremos cambiar, hacer mantenimiento dentro del sitio, si se usan plantillas, cambiar la plantilla, que ya esto no es necesario tumbar el sitio completo, pero en el caso de que sea necesario hacerlo por una reestructuración completa, se puede colocar una página, digamos, que diga que está en mantenimiento o algún mensaje que se muestre que diga que se vuelve y no que se quede vacío de manera que no afecte el posicionamiento con los buscadores. Efectivamente, Google te dice que pongas un dibujito con un botoncito o lo que sea para que la persona pueda pinchar en el botón y que te redireccione a la página y no se quede fuera. Porque si no, lo más normal es que cierre la web y ya no vuelva a entrar. Exacto. Y otra cosa, ahorita que hablamos de redireccionamiento, es que cuando estamos en esto de migrar, digamos, reestructurar el sitio, cuando hacemos cambios dentro de nuestro URL principal, debemos tener en cuenta que si redireccionamos, Google no va a indexar completamente la página como que si vas directamente a esa nueva URL ya definitivo. Creo que pasan de 6 meses a un año antes de que Google piense, o sea, antes de que el buscador, digamos, tome como definitivo que estos son nuevos URL. En caso de que estemos redireccionando sitios de forma permanente o páginas dentro de nuestro sitio de forma permanente. Eso hay que tenerlo presente también. Y para casi finalizar, porque creo que nos queda poco más, yo sí querría añadir que no haces una página y Google te posiciona de repente porque tú tengas bien el SEO. No, señores. Para que a ti te posicione Google, lo normal, lo mínimo es que pasen unos 6 meses más o menos para que empieces a ver resultados. Porque las arañas de Google pasan cada 3 meses. Es un trabajo lento, tedioso y que hay que estar continuamente mirándolo y hay que estar continuamente mirando tus palabras clave, las palabras clave de tu competencia, etcétera, etcétera. Y entonces vemos resultados siempre a medio plazo. No es mágico. Si fuera mágico, nosotros ya seríamos millonarios. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Sería millonaria ya directamente. Mira, ahora que hablas de esto de la palabra clave del posicionamiento, tú sabes que cuando yo comencé como blogger, comencé escribiendo sobre software libre. Sí. Entonces, luego pues avanzo a este tema del marketing con el blog, que ya lleva mi nombre. El anterior se llamaba Social GNU Linux, que no estaba tan alejada de las redes sociales, pero me mantenía estrictamente dentro de lo que era software libre. Entonces sucede que pasa un tiempo y me van a buscar en las redes y, digamos, me estaban como stalkeando y luego me llaman para decirme, mira, esto fue lo que encontré. Y curiosamente las personas que lo estaban haciendo en principio buscaban información sobre software libre y cada vez que buscaban algo de software libre les aparecía mi nombre, les aparecía información. Entonces me llaman y me dicen, mira, esos son compañeros de trabajo, me dicen, mira, ¿cómo es esto que cada vez que buscamos
software libre en Google y sale esto. Entonces, es una cuestión también, digamos que cuando algo está muy vinculado y ese es el ADN que te desenvuelve, pues no es necesario usar muchas etiquetas ni muchas palabras clave, con que defines una que esté directamente relacionada con tu desempeño, con tu área, con lo que, como la forma como tú te quieres visualizar, pues funciona. Y pues ahí está la prueba de lo que te estoy diciendo. Y en corto tiempo, pues yo logré posicionar con la etiqueta de software libre. Entonces, bueno, ahora voy al marketing. Ahora tengo que vincular ambos. Tengo que vincular ambos. Claro. Lo harás, lo harás. Ya sabes que con paciencia pasará por ahí tus arañas y lo harás. Bueno, Luz, yo creo que podemos ir dando por terminado este jangado y pues quedan temas pendientes, pero eso los podemos tratar en futuras ocasiones. Y pues así como estamos en esta actividad, pues me encantó. A mí también me encanta hablar contigo. No, y que intercambiamos conocimientos, son diferentes puntos de vista, dos países distintos, tal vez dos formas de aplicar las estrategias y pues podemos ofrecer de esos dos puntos de vista. Claro, y es muy enriquecedor. Sí. Así que para la próxima, si se anima más gente, pues nos podrá dar sus puntos de vista también, de otros países, de otros España. Efectivamente, tenemos canal de YouTube y un blog estupendo que vamos a empezar a llenar de contenidos, pero como sabéis, Alianza Community Manager es un grupo de personas. Entonces, si tenéis cualquier contenido que queráis poner en nuestro blog, contactar con nosotros en nuestro correo electrónico o por privado, por Facebook con Irene o conmigo. Estaremos encantadas de compartirlo con todos vosotros y de que colaboréis en nuestro blog, porque bueno, queremos que llegue a ser algo grande y otra comunidad tan grande como la que nos estamos haciendo. Un beso enorme desde España.